Hola Pili, ¿cómo estás? Hola Naisa, qué rico otra vez estar por aquí. Bienvenida de regreso. Supongamos que mucha gente te sigue en redes, seguramente así es, pero uno llega a la vida de alguien de una manera puntual como, ay, me encantó este video que la doctora puso sobre el ayuno, pero no sabemos de dónde viene todo eso. Yo soy afortunada de conocerte hace como 13 años, que te viniste a vivir a Colombia más o menos, y conozco la historia que no siempre fue esta, además que la medicina funcional era desconocida en ese entonces. Entonces, cuéntanos cómo ha sido ese camino que has ido recorriendo en la medicina, además de por qué te inquieta tanto como ese acercamiento subyacente, el por qué de las cosas. De eso también lo viste tú, ¿no? Cuando Sí. empecé yo, cuando llegué aquí a Colombia, porque no hacía pues lo que hago ahora. Yo estudié medicina, estudié en el CES, me gradué en el 94, o sea, ya hace 30 años, y estudié en medicina de urgencias porque me gustaba la medicina, solucionarle al paciente las enfermedades ya, y salían felices y agradecidos. ¿Pero qué es medicina de urgencias? Los que trabajan en urgencias. En el servicio de urgencias, trabajaba en la Clínica Medellín, la Clínica Las Américas, y eso era lo que hacía, reanimación de pacientes y solución de dolores agudos. Y eso era lo que me gustaba. Pero después me fui cansando un poco como de eso y me fui y quería estudiar como una medicina diferente y me fui a estudiar acupuntura. Me fui para Francia a estudiar acupuntura, allí conocí un alemán y bueno. Estabas medio loca. Cuando estudiaste acupuntura era muy raro que un médico quisiera hacer acupuntura. Yo quería hacer yo estaba buscando como algo diferente y yo quería, pero no me quería formar acá y quería algo que fuera como que la medicina dijera que era más evidente, tenía evidencia científica. Y de esas, las terapias alternativas, la acupuntura era la que más evidencia científica tenía. Entonces dije, pues voy a estudiar acupuntura. Entonces me fui a estudiar a Francia y ahí conocí a mi esposo y terminé pues en Alemania, aprendiendo alemán, estudiando nuevamente medicina de urgencias. Y, ¿por qué? Pues porque allá para uno seguir estudiando como médico asistente, pues es digamos que lo más fácil. Entonces era médico de urgencias de un hospital y empecé a estudiar medicina familiar, medicina interna. Entonces tenía pacientes, como allá pues la población es tan viejita, pues tenía pacientes de 70, 80 años que salían con 15 medicamentos y 5 de ellos eran para los efectos secundarios. Entonces como que dije, yo estoy dando acupuntura por un lado, pero esto como que, bueno, y allá en Alemania el 60-70% de los médicos convencionales son acupunturistas y hacen medicina natural de alguna manera. O sea, la medicina natural realmente tiene mucha fuerza pues en Alemania. Entonces, ¿y no se llama alternativa natural? No, se llama medicina natural. Sí, ajá. Entonces empecé como a indagar un poquito en medicina pues de la nutrición, etcétera, y ya llegué aquí con mi formación pues de acupuntura que estudié también en Harvard, con una acupuntura que era como más evidenciable para mí y para los pacientes y en Japón y bueno, entonces me hice pues como la máster de acupuntura y llegué aquí y empecé a trabajar con un instituto de dolor crónico, con la clínica de dolor donde ellos pues lo que no podían manejar ellos con ya no sé cuántos medicamentos para el dolor pues me los mandaban a mí para ver qué hacía, ¿cierto? Y sorprendentemente los pacientes mejoraban y yo creo que mejoraban era por esa cercanía que tiene uno con el paciente. Yo creo que la acupuntura obviamente tiene evidencia científica y sirve, pero uno de los efectos que tiene es precisamente esa conexión que uno hace con el paciente cuando está tocándolo, hablando con él, ¿cierto? Y fuera de eso, preguntándole dónde está el dolor. Claro, exacto. Entonces pues eran citas en lugar de 15 minutos para mandarle un medicamento, era 1 hora. Entonces ya el paciente salía diferente, pero así todo, yo no veía como avances. El paciente del mes pasado dijo, sí, estuve bien 15 días, pero volvió el dolor. Entonces como que me desconcertó un poquito también. Y ya de ahí empecé a conocer la medicina funcional por unas personas que vinieron acá que fueron pioneros en la medicina funcional, unos canadienses que tienen un laboratorio de suplementos y que de hecho son los pioneros también en la medicina funcional en Sudamérica, pues en Latinoamérica, y empecé y me fui a certificarme cuando lo conocí. En ese momento Carlos Jaramillo era también amigo de ellos y empezamos, éramos 40 personas en el primer congreso de medicina funcional hace 11 o 12 años, 11 años, ahí fue cuando
yo iba a yoga donde vos y te conté que, wow, que estaba conociendo algo que me estaba como moviendo el piso Y realmente. que unió todas las cosas. Claro, y que yo dije, ahora sí, hice clic como con esto y fue como con lo que yo me identifiqué. Y ahí ya empecé pues me certifiqué en medicina funcional y llevo casi ya 10 años haciéndolo. Para alguien que ni idea y hoy está aterrizando en el planeta Tierra, dice que es medicina funcional. Bueno, la medicina funcional es medicina. Desafortunadamente hay que ponerle otro nombre como para que la gente entienda que uno está yendo o se está formando en un área específica, no realmente, sino que se está interesando por el tema. Pero la medicina funcional es medicina convencional, orientada a buscar la causa, primero que todo, a ir a la raíz de las enfermedades, a mirar al paciente como un individuo, no qué persona tiene, no qué enfermedad tiene la persona, sino qué persona tiene la enfermedad, que si la persona no está enferma, pues optimizar precisamente ese estado de salud, que es algo que nos enseñan a los médicos, nos dicen, no está enfermo, chao, ¿cierto? No, estás bien, no, come bien, pero ¿qué es comer bien? Me suplemento, no, ¿para qué? No, come bien y duerme bien, pero ¿y qué es eso, doctor? ¿Cierto? Eso no nos enseñan a los médicos a cuidar a los pacientes o a cuidar a las personas para que no se enfermen. Y los que se enferman pues no saben por qué la enfermedad se originó. Y si no tienen una enfermedad con diagnóstico, pues entonces no están enfermos, entre comillas. Pero no se sienten bien. Entonces ahí es donde la medicina funcional dice, bueno, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es la causa de las disfunciones? Y entonces integra todos esos sistemas, porque a mí me parece muy bonita esa analogía del árbol que hacen en medicina funcional, y es que las raíces es donde están nuestros hábitos. Todos sabemos que si dormimos bien, comemos bien, hacemos ejercicio y fuera de eso tenemos unas buenas relaciones y sentimos bien, pues creo que casi todos estamos sanos, así tengamos una enfermedad de base. Pero de ahí, de esa raíz se desprenden un tronco que obviamente es nuestra genética, nuestra carga tóxica, el ambiente, el aire que respiramos. Exacto, que influencia todas esas cosas. Y de ahí se desprenden ciertas enfermedades o disfunciones que son como esas ramas o esas hojas de los árboles, y allí es donde están las especialidades médicas que son súper válidas, pero que a veces olvidan las otras. Total. Y hay cosas que están obviamente ligadas. Entonces la medicina funcional intenta pues como compactar todas esas disfunciones y mirar a dónde convergen. Esta semana le oía un pedacito de un reel a Carlos Aramillo que decía que él estaba empeñado en demostrarle a la gente que, por ejemplo, se podía reversar la diabetes, que se podía mejorar muchos estados que les habían dicho, pues esta es tu condena final, y que había gente que le criticaba como, vení, nos vas a dejar sin trabajo, y que decía, ese es mi objetivo. O sea, igual no va a pasar, pero necesito que la gente sepa que no depende de mí, o sea, que su salud, o devolverle, porque cuando uno va como paciente, lo digo, donde ustedes, uno antes, sobre todo antes, les entregaba como, mire, esta es mi vida, haga algo, y pues contigo y con ciertos médicos es como, ven, te devuelvo tu vida, es tuya, vamos a trabajar juntos. O sea, es como bajar del pedestal al médico. Así y es. El paciente, una vez me lo dijiste, que es muy encartoso, un paciente que no sabe nada de su cuerpo, que no ha ensayado nada, es como, vengo a que me resolucione mis asuntos, y que por larga que sea tu cita, media hora, 45 minutos, una hora, ni siquiera en una hora vas a poder leer a este ser humano. Sí, y es que, sabes que además de eso, los médicos, cuando vos vas donde el médico o el paciente llega donde nosotros, nos dice, no, es que tengo una prediabetes. ¿Qué es pre? O sea, porque entonces eso no le empodera, no le da miedo, ya no, o sea, no le tiene respeto a lo que le está dando. Ya cuando tenga diabetes de pronto. Entonces, no, el médico me dijo que tenía el colesterol alto, pero no tanto, y los triglicéridos, me dijo que hiciera ejercicio, como que nosotros estamos ahí como para tranquilizar al paciente, pero el médico funcional está es como para decirle, oiga, último llamado. O sea, no, es que, ¿cómo así? ¿Estás esperando a qué? ¿Estás esperando a que los triglicéridos se conviertan en una enfermedad cardiovascular, en la prediabetes, que incluso cuando la ven los médicos convencionales es cuando ya es diabetes prácticamente, porque cuando el azúcar está alto y la hemoglobina glicosilada está alta es porque ya está muy alto todo,
y no medimos la prediabetes, que sí, digamos que los médicos funcionales la buscamos. Entonces como que, un momentico, es empoderarse, o sea, y aquí cuando dicen gracias doctora, digo gracias de qué, si yo simplemente te mostré el camino, pero te deberías dar las gracias a ti mismo. Porque el esfuerzo es muy grande. El esfuerzo es, ¿sabes qué? En estos días alguien me dijo, pero es que es mucho sacrificio. Yo le dije, sacrificio es vivir en un cuerpo enfermo. Uf, total. Entonces, pues, sobre todo si dices sacrificio es porque ya no está linda la frase y la palabra. O sea, la palabra sacrificio debería salir de tu contexto. Totalmente. Y decir, no es sacrificio, o sea, es precisamente, es un trabajo diario de visualizar cómo me quiero sentir, quién quiero ser, no hoy ni mañana, sino después. O sea, yo creo que mirar a futuro sí es importante, el futuro pues es hoy, pero también es mañana y pasado, entonces empoderar a los pacientes es muy importante. Hablando de sacrificio, que esa palabra la detesto, no te imaginas, porque además fue celebrada hasta un momento de la vida, entonces uno cree que una vida sacrificada es como meritoria, en el futuro nos está esperando algún paraíso por aguantones, ¿cierto? Qué horror. Pero pues una vida de sacrificio para mí, como lo dices, es vivir en un cuerpo enfermo. Entonces hemos normalizado el colon inflamado todas las tardes, dolor de cabeza. Hay gente que todos los días de su vida o todas las semanas tiene dolor de cabeza. Hay gente que asume que la piel tiene que estar brotada, ay, porque es que tan el ciclo, la cosa, así seamos adultos, adultas, sobre todo mujeres, pues con su ciclo todavía. Normalizamos estar sin energía varios días de la semana, dormir suficientes horas, quién sabe pues que son suficientes horas entre comillas, y levantarnos sin ganas de vivir, no depresiones, pero como esa pereza de vivir, esa pereza de la vida, y pues nada, eso es normal. Entonces hablemos de qué es la inflamación, si tiene algo que ver con todo esto, si se nota, si se diagnostica, si un médico tradicional, que pereza tenerlo que dividir, pero digamos es capaz de entrar en esa segunda capita, o si todo te sale normal ya puedes tener inflamación, y volvamos a poner entre comillas porfa normal. Y también obviamente entremos ahí en el tema de la salud digestiva, que creo que es algo que se había dado por sentado y es algo que compartimos también en esos hace 12 años en un primer libro que apareció, que era muy extraño, que era Clean, y que le decía a uno por primera vez como que si usted come de esta manera se va a sentir mejor, y uno decía, pero ¿qué relación tiene eso, una cosa con la otra, cierto? Entonces hablemos de esas tres cosas. Pues a ver, pienso que lo más importante es saber cómo me siento, como dices, vivir en un cuerpo enfermo es muy triste, pero además no saber que estamos realmente enfermos, así no tengamos un diagnóstico, pienso que todos nos deberíamos pellizcar un poquito y autoevaluarnos. Entonces la primera invitación es a eso, a que nos autoevaluemos y digamos, bueno, en estos días estábamos en un congreso de medicina funcional y entonces pues había una persona que tenía un poquito de sobrepeso, que es por lo que llegan las personas al consultorio a veces, ¿cierto? No, es que quiero perder 3 kilos. Entonces yo le dije, bueno, ¿y tú qué haces? Entonces, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes bien? Me dijo, sí, yo me siento perfecta. Le dije, bueno, vamos a mirar. Entonces empezamos a hacer como un barrido por sus síntomas. ¿Te da dolor de cabeza? Sí, diario. Le dije, nunca, de vez en cuando frecuente. Y les voy a hacer este barrido acá para que lo tengan para ustedes. Por favor. Entonces, entonces lo primero es pensar, ¿cada cuánto me da este síntoma? ¿Cada cuánto tengo este síntoma? El de cada uno, sí. El que sea el del colon, entonces, el colon. Interróguense, así no tengan ninguna enfermedad o condición. Y decir, bueno, nunca de vez en cuando frecuente estos síntomas. Me duele la cabeza, tengo mareo, duermo bien, me cuesta conciliar el sueño, me despierto en las noches, tengo rinitis, conjuntivitis, tengo alergias. Tengo tos, carraspera, dolor de garganta, dificultad para tragar con frecuencia, tengo problemas en la piel, acné, rosácea que nos parece tan común, se nos cae el pelo, piel seca, dificultad para respirar, frío, náuseas o vómito o diarrea o estreñimiento o dolor abdominal o que se me hincha la barriga todos los días después de comer, o gastritis o agrieras, o sea, como sensación de reflujo, o tengo dolor articular o muscular que me han dicho que no es nada, o que tengo ahí algo, pero soy joven, me siento cansada. Esos son los síntomas que nadie te refiere, pero cuando les preguntas todo el mundo dice demasiado. O sea, todo el mundo es más o menos el 85% de las personas que consultan, que me parece que es demasiado. Problemas de concentración, de memoria, de energía, como dije, infecciones a repetición, gripas a repetición. Entonces, mira que son una cantidad de cositas
Y así no tengas un diagnóstico, pues hay cosas que le dicen a uno, de pronto sí estoy inflamado, ¿cierto? Y esta niña que te decía tenía un mundo de estas cosas y ella empezó como a decir, wow. Y yo, ¿y cuántos años tienes? ¿Y cuántos años tienes? 35. Wow. ¿Cierto? Entonces empieza uno a ver, ¿y cómo comes? Bueno, comía mal. ¿Y te mueves? No, no me muevo porque no tengo tiempo. ¿Y cómo duermes? No, es que me levanto a las 4 de la mañana a hacer la comida a los hijos y me acuesto a las 11 de la noche, ¿sí me entiendes? Entonces ahí uno ve que precisamente esa raíz está afectando, y si afectamos la raíz, pues inflamamos la planta, ¿cierto? Entonces esa es la inflamación que no vemos, que no sentimos, o que ahí pues está en nuestros síntomas como subyacente. Y bueno, a veces es medible por exámenes convencionales muy normales que de pronto en medicina funcional los pasamos también por alto, ¿cierto? Como decir, unos triglicéridos por encima de 100 en lugar de 150, como en la medicina convencional, nos puede decir, esta persona se está excediendo en azúcar, y el azúcar es un alimento que es inflamatorio. Entonces, pues un componente que es inflamatorio. Hablar de insulinas un poco más elevadas, mucho más elevadas de lo que normalmente dice los exámenes convencionales. Estamos hablando de insulinas de 5 y de 25 después de comer. Eso indica también inflamación. La PCR casi nunca se mide, pero es un indicador muy sencillo de medir, se llama la PCR ultrasensible. Las enzimas del hígado, las enzimas hepáticas también son un indicador leve ahí que nos puede decir si estamos inflamados, y también lo pasamos por alto los médicos. Decimos, no, tienes un hígado graso, pero es que dentro del hígado graso hay inflamación crónica también. Y sí, entonces ahí podemos medir inflamación, que nos puede indicar que nosotros podemos hacer cambios muy sencillos y drásticos en nuestra salud, pues, o sea, son sencillos, pero transforman tu salud en 180 grados, la giran. Entonces, esta es la inflamación. Ahora, la salud digestiva, ¿por qué tan importante? Porque eso nos volvió el tema. Bueno, lo que pasa es que hasta hace 20 años, 24 años, no sabíamos nada del intestino. Sabíamos que era un tubo nomás. O sea, yo me gradué pensando que entraba pues la boca, el ano, y el resto era un tubo más o menos. Cerrado y punto, con 3 pues, llavecitas. Obviamente la gastritis, omeprazol, ¿cierto? Pero pues no mucho más. ¿Por qué? Porque no había exámenes que miraran por dentro. Yo pienso que una de las cosas fue el genoma humano, ¿cierto? Empezamos a ver que el genoma humano empezó a describirse pues toda la información genética que teníamos apenas en el 2000, pero ahí también se empezó a mirar el genoma, pues el microbioma humano, ¿cierto? Ahí empezamos a darnos cuenta de que en el intestino hay una información genética que es muchísimo más profusa que en las células y que la genética de nosotros. Ahí hay bacterias que ya se consideran un órgano, la microbiota intestinal, y que pesan 2 kilos, 2 kilos y medio, imagínate, es un órgano que influencia el sistema inmune, la inflamación, el sistema cardiovascular, y ahí es donde empezaron como a unir como todas esas bacterias y la interrelación que había entre el metabolismo, la salud hormonal, el cerebro y todas esas conexiones. Entonces por eso le empezamos a dar más relevancia, y ahora pues sabemos y lo definimos como un segundo intestino, como uno de los órganos más importantes en el cuerpo, con que la microbiota también es la que está regulando pues toda esa inflamación crónica. Y se dice que toda enfermedad crónica que no sea infecciosa o que no sea traumática pasa por el intestino y tiene su origen allí. Eso es muy profundo. Eso es muy profundo, eso es muy profundo. Ahora, más recientemente, porque primero fue medicina funcional, después fue, antes de llegar a esta otra pregunta, el ayuno. La moda de las modas, creo que hace como 3 o 4 años, primero no coma nada, después quite la comida, después quite el desayuno, después cierre la ventana, después que tiene que ser intermitente, después que ya es muy malo, que estresa al cuerpo. ¿Cuál es la verdad actual? Sabemos que eso muta, que eso cambia, que eso se actualiza, pero en tu experiencia, o sea, y bueno, pégalo de la individualidad, porque creo que es muy importante en este momento decir que no para todo el mundo, y yo creo que todo lo demás que hablaremos. Pero en general, ¿qué hay hoy sobre literatura científica del ayuno?
Sí, a mí, pues yo, de hecho, creo que hablamos de ayuno la primera vez y fue interesante porque obviamente yo también estoy aprendiendo y no solamente aprendiendo, sino que la ciencia viene aprendiendo con nosotros. Así es. ¿Cierto? Entonces lo que, de hecho, pues los gurús en medicina, digamos que un gurú que se respete, persona que yo realmente admire, es la persona que dice, esto lo dije hace 5 años y en este momento pienso cosas diferentes, ¿cierto? Me encanta, total. Entonces, y no solamente pienso, sino que es que la información que he recibido, y pues para eso yo no soy investigadora, ¿cierto? Sino que es la información que vamos recibiendo, la que vamos dando. Pero un paréntesis ahí, tú ensayas en tu propio cuerpo la mayoría de estas cosas. Sí, claro, o sea, sí, ajá. Entonces, y que funcionen en mí no quiere decir que funcionen en otra persona, ¿cierto? Total. Entonces, hablando del ayuno, el ayuno se volvió súper trendy, pues, sobre todo en la pandemia, porque nos daba pereza cocinar, También. porque además la gente pues tenía algo de sobrepeso y logró bajar mucho sin Y sabes desayunar. que al parar de movernos, Sí. el cuerpo dejó de pedirnos tanta comida. Eso fue lo que a mí me pasó. Quedaba 10 clases a la semana, yo llegaba a mi casa muriéndome de hambre todas las veces. Ajá. Y ya de repente era hora de comer por la noche y yo decía, ¿comer qué? O sea, si yo toda la tarde estuve sentada en el piso jugando con mis hijos, mi cuerpo no me recibía la comida de la noche. Así empezó para mí el ayuno sin saber que eso existía. Yo decía, soy incapaz. Y cuando comía, dormía mal. Y lo otro es que al bajarle también la ansiedad social, la ansiedad del tráfico, la ansiedad de movernos, pues el cuerpo entra en un estado distinto, ¿cierto? Sí, pero mira que hay muchas personas también que subieron 25 kilos en la pandemia. Bueno, estamos en ¿cierto? sí. Entonces, pues, o sea, Sí, hay gente que sí, estaba ansiosa, sí. que tenía miedo, que se refugió en Que el perdió alcohol, en el Por alcohol y en la supuesto, comida, sí. que dejó de hacer ejercicio porque iba al gimnasio pero no era capaz de entrenar sola, Sí. mientras que otras se empelicularon con el ejercicio y En el bajaron balcón, 25 kilos sí, en el es balcón. verdad, sí. Entonces, como que, ¿para quién, cierto? Pero bueno, de todas maneras se volvió una moda Ujú. y una moda desafortunadamente mal hecha. Entonces, sí, hubo personas que mejoraron mucho sus parámetros metabólicos y entonces perdieron peso, etcétera. Pero el ayuno tiene una doble cara, ¿cierto? Ujú. Y es que sí se sabe, lo que se sabe del ayuno en el ámbito científico es que la restricción calórica, o sea, comer poco, mejora la longevidad. Ok. O sea, eso quiere decir pocas calorías y en estudios científicos lo que más se ha visto es que una restricción calórica de un 30% de las calorías diarias aumenta la longevidad mucho. Eso se ve más, pues eso se ha visto en ratones, ¿cierto? En primates también. Lo que pasa es que esos estudios de ayuno a largo plazo es muy difícil hacerlos Muy en humanos, difícil. ¿cierto? Esta generación contará la historia, pero faltan 30 años, es que es difícil. Igual los ratones no viven 100 años, un ratón vive 2, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacer para extrapolarlo pues, a los humanos? Es lo que todavía no se sabe. Sí se sabe que obviamente el ayuno mejora parámetros cardiovasculares y pues la enfermedad cardiovascular es la enfermedad que, pase lo que haya pasado, a pesar de los avances científicos, es la principal causa de muerte, lo sigue siendo y va en aumento. Entonces la enfermedad cardiovascular, la enfermedad, el cáncer. Y el sobrepeso el también, cáncer. Pili, porque es que bajarle el 30% a tus calorías. Claro, obvio. Entonces, pero entonces sucede, o sea, eso como estamos hablando es en ratones, ¿cierto? Entonces, quitarlo el 30% de las calorías a largo plazo, toda tu vida, no es viable. Eso no, o sea, las personas no lo hacen. Entonces, por eso hay estrategias para tú decir como peco, rezo y empato, ¿sí me entiendes? Entonces, hay momentos donde puedes hacer un ayuno consciente y momentos ya, digamos que de comer más equilibrado, ¿cierto? Pero en esa forma de hacer el ayuno hay también errores que se cometen. Y algo que se comete muy a menudo es precisamente que si tú haces una restricción calórica, o sea, no comes, y entonces estás entrando como una pérdida de esos macronutrientes que necesitas para mantener tu estructura ósea, muscular adecuadas, entonces entras en una pérdida de masa muscular, que finalmente la masa muscular es lo que más longevidad nos da finalmente. Entonces perder masa muscular, perder masa ósea es perder años de vida y estás ayunando y haciendo eso, entonces tampoco, ¿cierto? Otro de los errores que se comete es que las personas hacen ejercicio y ayunan y comen ya por allá en las tardes, almuerzan. Resulta que el momento más importante de comer es el desayuno, es en la mañana,
porque es el momento. Si haces ejercicio, precisamente esos alimentos que le estás dando al cuerpo, que obviamente le deberías dar una buena proteína, es la forma que tiene tu cuerpo de recuperar esa masa muscular y de además de mantenerla, recuperarla o aumentarla. Pero si no comes después del ejercicio, el cuerpo se busca qué nutrientes tiene, y no solamente eso, sino que puede entrar en un modo de autodefensa donde incluso no puedes perder peso. Otro error que se comete es que en las personas que ayunan en las mañanas tienden a comer más en la tarde, lo que tú decías, en las tardes llego con hambre a la casa porque no desayuné y me doy como el gusto de decir, como no desayuné, entonces como lo tengo que sea, derecho. tengo derecho, y te acuestas a dormir y entonces lo que haces es subir de peso porque precisamente ya en ese momento no deberías estar comiendo. Lo otro que hacen las personas es que no miran lo que comen después de ayunar, entonces no es un ayuno con unos momentos de alimentación consciente, estructurada, con macronutrientes medidos, ni con alimentos reales, sino que se come cualquier cosa y ahí también se cometen errores. Entonces, pienso que el ayuno es bien llevado siempre y cuando no sea permanente, no se haga asociado al ejercicio, no se haga en las mañanas y se tenga muy en cuenta qué es lo que se está comiendo. Yo creo que esos son los errores principales. Ya vamos a entrar en el tema de longevidad, pero yo cuando estuve hace poquito en la conferencia de Jane Goodall, que voy a ser imprecisa porque no tengo dónde buscar, no sé si tienen 90 o 95 o más. 93. Bueno, paraban las ganas de vivir porque la señora no pesa más de 40 kilos, viaja 300 días del año, la señora no tiene masa muscular, nos queda clarísimo, nunca ha alzado una pesa en su vida, está llena de propósito y de ganas, y yo decía, vení, no podemos ser tan reduccionistas. Ajá. Porque nos encanta decir que es que si tenemos los cuádriceps de los sueños vamos a vivir 100 años, y yo me paro en mi propósito, yo me paro en mis buenas relaciones, yo me paro en mi alegría de vivir, o sea, a mí de nada me sirve tener el cuerpo escultural divino que queremos hoy, que era la Madonna de hace 50 años o de hace 40 años, pero una vida vacía, o que se me fue la vida en este nivel de obsesión, porque es que ya hay gente que no disfruta fuera de la casa, en un avión es una tortura porque nadie te va a dar esta comida balanceada, se van de viaje a Europa, es el fin del mundo porque todo es montado en un pan, se van para Italia y sufren porque todo es harina, y entonces ¿qué vamos a hacer? Ay, pero el trigo europeo sí se puede, o sea, estamos mega informados, ultra informados, qué cansancio. Sí, qué cansancio. Sí, es enloquecedor. Entonces, el tema siguiente de moda, ya que pasamos pues que el ayuno que no sé qué, es la longevidad, y a mí desde hace, no sé, 6 meses o un año, pues será porque cumplí 40, me cambió el algoritmo, no tengo ni idea, pero es todo lo que me sale en Instagram, y primera vez yo te decía, ahora yo me sentía de 15 y ya estoy diciendo, ¿cómo será que yo tengo que empezar a pensar en esto? ¿O será que me dedico a mi propósito que me da tanta felicidad y que a veces mi masa muscular no es la de los sueños para los funcionales o para lo que se dicta hoy o para Peter a tía o yo no sé para quién, pero tan difícil balancear eso? O sea, háblanos primero de lo que hay hoy de literatura de la longevidad, y también que no se trata de vivir 200 años, sino de vivir sanos, porque yo creo que tampoco es, sí, que dicha alargar la vida, pero qué rico es calidad de vida. No, obviamente. Mira, yo creo que lo que pasa es que ahora la gente está muy obsesionada con verse bien, ¿cierto? Pero verse bien no es estar bien tampoco, ya sabemos. Bueno, primero. Segundo es cómo quiero vivir y cómo quiero morir, ¿cierto? Entonces, ahora pues ahí está esta gráfica que es muy bonita, y es que la gráfica del lifespan y del healthspan, ¿cierto? O sea, lifespan es como la expectativa de vida y healthspan es la expectativa de salud. Y nosotros como médicos, o sea, cuando no has oído a tu mamá o a tus abuelos decir, no, es que yo ya tengo 50. Sí. Es que ya llegué a los 50, y pues como es que yo ya llegué a los 53 y entonces, sí, ¿cierto? No entonces es como vení, o sea, porque yo ya tengo 50, entonces ya tengo derecho a tener barriga, ya tengo derecho a sentirme cansado, ya tengo derecho a dormir mal, ya tengo derecho a un mundo de cosas que, ¿por qué? ¿Cierto? Es cierto que o sea, ¿a dónde quiero llegar? Es que yo, ¿cuánto quiero vivir? No, yo quiero llegar a 100. O sea, mi objetivo, por ejemplo, personal no es vivir 100 años, pero vivir de pronto otros 20 o 30, como me estoy sintiendo hoy. Y creo que quiero viajar, quiero disfrutar. Quiero morirme lo más tarde posible joven lo más tarde y aliviada, posible. No, sí, entonces, privilegio. Y joven no es sin arrugas, joven es pudiendo cargar agacharte, si quiero, pudiendo cargar las
las bolsas del mercado, montarte un avión, caminarte una ciudad, pudiéndome parar de esta silla, ay, sí, amarrarse los zapatos. Entonces yo veo personas que realmente, o sea, de 40 años, que ya no se pueden amarrar los zapatos. Totalmente pues, de acuerdo. Y quieren vivir 80 años. Entonces Sí. La pregunta es cómo te visualizas, y esa visualización es importante. Pero de ahí a que yo piense, si me preguntas qué es más importante, la comida, el movimiento, el sentir, las relaciones interpersonales, todo. Yo creo que, yo pienso que todo es importante, pero si vamos a ponerlas como en una balanza, yo pienso que el propósito, como tú dices, para mí es lo más valioso, pero si tú no tienes cuerpo también, Tampoco, ¿cierto? Sí. Y si estamos hablando de alimentación y movimiento, pienso que el movimiento es más importante. Entonces, por ejemplo, Jane, ella no ha hecho ejercicio, pero ella no se ha quedado quieta. Ningún día de su vida. Ella no se ha quedado en un computador. Pues como si da una conferencia de 2 horas de pie. Claro. Y le ofrecen algo, una silla, ella dice, no. A ella, exacto, ella lo que la tiene así, además de su propósito, es que ella se ha movido. Ella ha andado por toda la selva caminando y no ha hecho ejercicio de pesas, pero ha hecho ejercicio el que nos debe cargar su morral también. Es caminar de aquí para allá, pues por esas selvas toda su vida. Y no se ha sentado en un computador 8 horas nunca en su vida, con seguridad. Entonces yo creo que el movimiento y el propósito son las dos palabras claves, porque la comida, pues imagínate que ha podido comer en África. Hay una cosa que sí es importante: comida real. Por favor. Real, o sea, es pan que lo hice de masa madre en mi casa, que hay personas sensibles al gluten, absolutamente, que lo deberían tener en cuenta, pero que las personas normalmente, si tienen una tolerancia y un sistema inmune adecuado, comer real, desde que yo me coma el 80% de lo que consumo, con alimentos que no tengan más de 3 ingredientes y que yo los sepa nombrar y que mi abuela también los sabría nombrar, creo que no tenemos que enredarnos tanto con calorías y con contar para acá y para allá si nos movemos. Total, qué belleza. Yo creo que en eso nos lleva un montón la medicina tradicional india, la ayurveda, porque cuando uno estudia es como una florecita, en la mitad está el ser humano y cada pétalo es una cosa. A veces es quién prepara tu alimento, que ahí está también lo real que sea, porque no, ni idea, es que yo siempre lo compro. No, ven, tú tienes que saber quién prepara o prepararlo tú, con quién te sientas a comer. No es lo mismo ese gran alimento, comérselo solo en el carro de afán yendo para la oficina, que en una mesa llena de conversaciones deliciosas. ¿Cuánto tiempo te demoras? ¿A qué horas comes? ¿Cómo es tu cuerpo? Si tu cuerpo es energético, si eres una persona más aletargada también, porque esa es tu forma y no todo el mundo tiene que tener ganas de hacer una maratón, ¿cierto? Como que mira la individualidad, pero también mira que la comida no es solo, mire, lechuga y es una lechuga y ya, no, o torta y es una torta, es distinta a la torta del supermercado que la torta de la abuela, que es como para mi nieta hermosa, mira qué belleza de torta, o sea, esa torta, sí, la caloría sí, pero el amor alimenta. Es que es esa conexión que tenés con el alimento, exactamente. Como esa conexión emocional, física, olfativa, pues, o sea, todo. Y no es lo mismo una torta llena de culpa escondida en la alacena mientras todo el mundo todos saboreados, ¿qué tal esa cubierta? No, que es distinto porque hay culpa, hay vergüenza, hay castigo, o sea, de entrada le estás diciendo a tu cuerpo como que qué rico en la boca, pero me sabes amigo de ahí para abajo. Mientras que disfrutar es distinto. Sí. Entonces, además que la ansiedad te lleva a comerte la segunda, tercera y cuarta tajada, y el disfrute te dice, bueno, rico, ya mañana será otro día. Bueno, antes de que entremos en el tema de tus talleres, quiero que miremos esa zona gris tan compleja, Pili, porque yo te digo que no pasa una semana sin que una alumna o alguien de la comunidad de Yoga al Alma me diga qué preocupación el tema de la alimentación con mi hija adolescente, o sea, anorexia a flor de piel, porque además esta info está ahí. Y digamos, en los ayunos se camufla demasiado fácil una anorexia. No mami, es que como tú no comes por la noche, yo tampoco. Y antes de las 3 tú no sabes que comió la peladita porque está en el colegio. O se va para la universidad, no, yo ya comí. Y gente que vive cerquita de sus familias, que se quieren, que se acompañan, que no son padres que han abandonado a sus hijos emocionalmente, se dan cuenta al año o a los 2 años, cuando ya hay temas demasiado complicados y puede que a nivel hormonal irreversibles. O sea, se han dañado literalmente sus hormonas, sus ciclos, todo. Dios mío, o sea, ¿cuál va a ser el punto medio de esto? Y a nivel médico también, qué rico que si alguien está en esto y si alguien es muy joven y dice, pero es que para mí la comida es una fuente de culpa enorme.
cuéntales también las consecuencias que tiene pues este tema. Uy, yo creo que mi invitación es precisamente a que no demonicemos la comida, ¿cierto? Y yo creo que ahora hay pues mamás como muy conscientes y estamos pues en la era que si hace 20 años pensábamos que esta generación, que probablemente es la mía, se va a morir muy temprano, a edades muy tempranas, creo que las personas que están en este momento entre los 20 y los 35 años van a durar mucho, ¿cierto? O sea, a mí me tocó precisamente esa transición entre mis papás que ya no tengo y estas personas, y yo ya probablemente que mi generación no va a ser muy longeva, a una generación que sí lo va a hacer. Pero ahí, creo que ahí, o sea, ¿vivir para qué? O sea, si van a tener un propósito, sí. porque los niños primero no pierden el propósito, porque ya todo está ahí, ¿cierto? Sí. Pero entre otras también las mamás están muy ocupadas en decir, pero es que el azúcar es malo, pero entonces darle un jugo a un niño no, pero entonces la fruta tampoco porque la fruta tiene azúcar, entonces los niños ya no comen eso, ya comen sin gluten, ya, o sea, se ha vuelto una cosa... Ya un yogur de sabor no, tiene que ser griego, entonces, y al niño no le sabe rico ni siquiera. Yo creo que es importante educarlos como en la conciencia, ¿cierto? O sea, como mostrarles que es real y que no, darles ejemplo, obviamente. Entonces, pues uno aquí con la gaseosa y ellos pues tienen que tomar agua. Sí. Mostrarles también con el ejemplo todo lo contrario, o sea, como el equilibrio de precisamente yo me doy el gusto y no lo vamos a dar aquí en familia, chévere, pero sobre todo mostrar alimentos reales. Yo lo que o sea, porque todos piensan pues que mi hija come muy saludable, y yo, la verdad, pues yo esto lo conozco hace 10 años, 12, mi hija tiene 17, o sea, los primeros 5 pues fueron de una mamá consciente, muy natural, porque vivía en Alemania, entonces allá la gente le pide permiso a uno para darle comida al hijo, o sea, no es como aquí que le meten el bombón, pues así, tan, y es uno como, oh. Total. Pero también yo le mostraba a mi hija como, venga, vamos a comer colores, jugaba con los colores, con la diversidad, yo pienso que eso es lo más importante, que los eduquemos desde nosotros, desde lo que hacemos nosotros, y no nos empeliculemos ni les enseñemos el miedo al alimento, porque desde chiquitos ya están en esas. Y creo que una consecuencia de eso somos nosotros los adultos, o sea, y la información sí está ahí, pero está precisamente para que nosotros se las filtremos a ellos. No sé, Anaísa, me parece que es muy complejo, porque obviamente las redes sociales están cargadas de gente irreal. Ya precisamente la inteligencia artificial nos hizo ver que mi pareja, que es pajarero, que es especialista en pájaros, a veces le cuesta saber qué pájaro está real. Ya, sí, le está costando saber cuál pájaro es hecho con inteligencia artificial. Y entonces imagínate lo que nos están mostrando, las imágenes, las mujeres que nos están mostrando, los cuerpos que nos están haciendo ver. Entonces es todo muy real en este momento, es un mundo muy ficticio. Y o sea, compararse con una cosa hecha por un robot, pues claro, por Dios. Entonces... Y alguien me decía una vez que ser alcohólico es más fácil que recuperarse de una anorexia, alcohólico anónimo, porque tú puedes pelearte para siempre con el trago, pero la comida va a estar para siempre en tu vida. Claro. O sea, al alcohólico le toca dejar de ir a las discotecas, dejar de salir con los amigos borrachos, etcétera, y puedes vivir una vida distinta, dejar de tomar, pero tú no puedes, exacto. Sí. Y entonces 3 veces al día vas a tener que pensar en eso, y se vuelve la fuente de la cantaleta, la pelea, todo es alrededor de la comida, las celebraciones, todo, sí. O sea, es un cuento del que es mejor no entrar, porque de verdad que la salida puede ser nunca. O sea, es una relación conflictiva y la comida es una delicia. Sí. Es una delicia. Sí. Bueno, entonces ahora sí, vámonos a lo que... Bueno, este tema lo voy a coger de último, entonces, que son muchos. ¿Cómo funciona la dieta que imita el ayuno? ¿Para qué sirve? ¿De qué fundamentos científicos está pegada? ¿Y cuál es la invitación, que haces a través de los cursos de dieta que imita el ayuno? ¿Y para quiénes sí? Y si hay alguien que no puede hacerlo. Ajá. Mira, a mí me apasionó el tema precisamente porque yo, si me devuelvo más o menos 1 año y medio, yo evitaba hablar de ayuno precisamente porque todo estaba inundado. Entonces yo hablaba mal del ayuno, entre comillas, ¿cierto? Para decir como, no haga esto si ayuna, evite esto si está ayunando, tenga en cuenta esto si ayuna. Entonces
como que dije, bueno, voy a leer de ayuno y voy a mirar como a rescatar lo más poderoso del mismo, ¿cierto? Entonces, la dieta que imita el ayuno es eso. La dieta que imita el ayuno o Fast Mimicking Diet es una manera de imitar un ayuno profundo, haciéndole creer al cuerpo que está ayunando, pero comiendo. Esto lo definió Walter Longo, que es un tipo muy brillante, un italiano que está buscando precisamente cómo vivir más y mejor. O sea, él es especialista en longevidad y entonces él primero se preocupó más de las personas con cáncer. O sea, lo primero que empezó a estudiar fue personas con cáncer. Entonces se dieron cuenta, pues porque obviamente esta restricción calórica de la que hablábamos, que en bacterias, en levaduras, en ratones, uno se da cuenta que quitándole la comida a estos ratoncitos vivían más, eran más longevos. Entonces, ¿cómo hacerlo para personas que de pronto pues quieran vivir más y mejor? Entonces empezó en el cáncer, porque precisamente las células cancerígenas no, o sea, viven de azúcar, a ellas les gusta el azúcar y el azúcar es un promotor de división celular, sobre todo en el cáncer de colon, en el cáncer de mama, en el cáncer de próstata, o sea, los principales cáncer que matan pues en este momento. Entonces, él empezó a hablar con clínicas oncológicas grandes, pero simular el ayuno, quitarle a la gente la comida por más de 72 horas en una persona con cáncer era como no viable, ¿cierto? Ni para los oncólogos, la persona con cáncer tampoco estaba dispuesta a hacerlo. Entonces él empezó a mirar cómo hacer para engañar el cuerpo y esto lo logró con un protocolo de aminoácidos específicos, una dieta estrictamente vegana con el fin de no estimular vías de división celular y de promotoras de longevidad, porque la proteína animal activa estas vías que se llaman el mTOR y digamos que también una que se llama el factor de crecimiento similar a la insulina. Y estas dos, sobre todo estos dos factores, son promotores de división celular que son importantes en el momento de crecer, de aumentar músculo, de mejorar división de tejidos y reparar tejidos, pero que si queremos no promover división celular y apagar un poquito esas sustancias, tenemos que hacer unos ayunos más profundos superiores a 72 horas. Entonces él hizo eso y se dio cuenta que apagaba pues estas vías de promotoras pues de división celular con una dieta específica. Entonces, ¿dura cuántos días? 5. Son 5 días en los cuales él primero lo hizo pues en ratones y se dieron cuenta que durante estos 5 días se reversaban todos los parámetros de inflamación, los que hablábamos, la insulina, la glucosa en ayunas. 5 días. 5 días, los triglicéridos, el colesterol, el insulin growth factor, el factor de crecimiento tumoral, una cantidad de cosas. Entonces, estos ratones que incluso tenían cáncer vivían muchísimo más, pero mucho. Entonces empezó a hacer eso y empezó a hacer estudios en humanos y lleva muchísimos estudios. Ahora, por ejemplo, estaba leyendo una actualización nueva donde en cáncer de seno, mujeres con ese triple negativo que son, pues que no responden bien al tratamiento convencional, con una dieta que imita el ayuno, incluso con altas dosis de vitamina C asociados, pues hay una respuesta tumoral impresionante. Entonces, yo pienso que es algo que todavía faltan más estudios, pero hay estudios que concluyen que siempre es bueno, siempre es bueno. Entonces, digo, es algo que no te está haciendo daño. Al ser solo 5 días no hay pérdida de masa muscular, que es muy interesante. Y lo más llamativo de los estudios es que en esos ratoncitos se hacían esos 5 días, pero el resto de los otros 25 días del mes el ratón comía común y corriente. O sea, es como promover comer de todo pues en una persona. Yo te diría, pues no, qué bueno que coma mucho mejor, pero incluso si no está dispuesto a cambiar sus hábitos, estos 5 días son poderosos. Entonces tiene un estudio también nuevo, muy reciente, donde demuestra que el 70% de lo que tú hablabas de, como dice Carlos, 70% de la diabetes es reversible si se hacen 6 a 12 ciclos de dieta que imita el ayuno, comiendo en los otros, como te digo, los otros 25 días
no verifican ni siquiera lo que está comiendo la O persona. sea, puede romper eso con una Coca-Cola y seguir Pues, con sus crispetas. ojalá Ojalá no, pero que aún así pero así de aún poderoso así es. mejoran los parámetros, Ajá. porque yo lo veo en el consultorio. Entonces hay personas que han hecho la dieta que imita el ayuno y van y dicen, pero es que no he perdido peso, y yo les muestro, les digo, pero mira tus exámenes. Entonces por dentro se baja la inflamación. Obviamente no han perdido peso porque no han hecho ejercicio, los otros 25 días no comieron adecuadamente, pero los parámetros de inflamación disminuyen, y obviamente si comes mejor, pues obviamente vas a perder peso, Pues, wow, y si haces total. ejercicio, aún más. Pero esto no es solo para perder peso. Una de las cosas que Entonces, más claro, me gustó que dijiste al principio es que esos días también son un reseteo total. O sea, claro, que no es para irse al gimnasio como un loco ni a seguir la vida como un sí. loco. Entonces esos 5 días Ujú. son, obviamente, el primer día se dan 1100 calorías y los otros 4 días son 750 calorías. Entonces tú el primer día estás muy feliz y estás dispuesto y tienes toda la energía. Al segundo día ya empiezas a entrar en cetosis, o sea, ya tu cuerpo empieza a decir, hey, un momentico de comida, entonces empieza como a buscar reservas. Pero la cetosis no es como el objetivo, como utilizar los cuerpos cetónicos, que son como esos productos, esos subproductos del rompimiento como de la grasa corporal que uno tiene. Eso es bueno porque te concentra más, te pone más enérgico, etc. Pero al tercer día se da lo que hablábamos de la autofagia, que pues no hablábamos de ella, sino que decíamos que ese ayuno profundo hace otras cosas, y es que después de las 72 horas se activa un proceso que se llama autofagia. La autofagia es el canibalismo celular, o sea, células que son más viejas, células cancerígenas que tienen un metabolismo muy acelerado y que dicen ñam, 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 ¿dónde está la comida? Y no tienen que comer, pues ellas siguen aumentando su metabolismo y de un momento a otro se mueren. Y no hay reemplazo porque no hay división. Y no, claro, no hay quien las promueva la división, no hay insulina para promover la división, no hay comida para alimentarlas, entonces chao. Entonces hay muerte celular, y esos aminoácidos, esos restos celulares son utilizados por otras células para producir células nuevas. Entonces hay también aumento de células madre. También se promueve el crecimiento de células madre, y o sea, súper interesante toda la renovación celular que hay en ese momento. Entonces ya el tercer día es duro, pero ya el cuarto o quinto día las personas sienten, o sea, un bienestar tal que el sexto día no te dan ganas de precisamente tomarte una gaseosa, pues porque uno como que sabe, ha habido como de comer otras cosas, precisamente porque la insulina te baja a tal punto, y la insulina es la que nos llama a comer dulce. Entonces por eso es un círculo vicioso: mientras más dulce comemos, más hambre nos da, más alta está la insulina, más subimos de peso, más hambre nos da, más la subimos, etc. Cuando paramos eso así como en seco, la insulina baja, se nos quita el hambre y ya no tenemos tampoco esa avidez por comer algo dulce, pues permanentemente. Es espectacular. Sí. Dijiste que una persona con una diabetes que estamos buscando reversar hace 5, hace su resto de mes 25 común y corriente, pues o lo mejor posible, y vuelve, y a las 6 o 8 ciclos se reversa. En una persona sana hay necesidad de repetirlo tanto. No, entonces yo, por ejemplo, mi objetivo es hacerlo 3 veces al año. Bueno, es muy posible, pues. Claro, o por ejemplo, como te digo, si uno se va de vacaciones, uy, por favor, entonces como llega uno, claro, entonces uno empieza a comer, y entonces el dulcecito, y claro, llegas a la casa y como más ansioso, precisamente porque has comido más en vacaciones. Esto es una excelente manera como de bajar precisamente esa insulina que se te subió. Yo en mi caso tengo familiares, pues mi papá era diabético, mi mamá también, toda mi familia paterna. Entonces yo tengo una tendencia a subir mi insulina con facilidad, o sea que para mí la dieta que imita el ayuno es como un reseteo, como bajo otra vez mi insulina al mínimo, y ya otra vez cojo. Sí, se encarrila uno, porque claro, es que volver a arrancar en enero es durísimo. Claro. Y si esto, bueno, si uno ya viene con lo durísimo, no importa, y al quinto día te vas a sentir llena de energía, otra vez claridad mental, claro. O sea, lista. Entonces, no solamente por bajar el kilito de diciembre, que también, por favor, se le agradece. Se le agradece, sí. Pero también es porque precisamente estás bajando todos esos parámetros de inflamación que subiste como con el pasar rico, que también está bien, ¿cierto? O sea, ¿para qué trabajamos todo el año? ¿Para qué hacemos ejercicio? Total. ¿Para qué que no es como bien? Premio y castigo, pero obviamente uno no es lo mismo estar sentado trabajando en gimnasio, tal cosa, que en vacaciones, que se levanta más tarde, se apereza, es normal. Sí, yo pienso que... No hay que pelear con eso, es total, parte de la vida. Y es premiarse también, o sea, yo pienso que
sí, sí son pequeños premios, es el aguinaldo de decirse, sí, why not, ¿por qué sí. no? Y entre tanto, pues, sobre todo para los que nos encanta movernos y de repente diciembre es como una acumulación de cansancio que uno no puede con la vida, no siempre hay que hacer todo tan duro. Hablemos un poquito del tema del ejercicio, que uno dice, es que yo corría 10 kilómetros diarios y ya no me está dando en diciembre, y entonces menospreciamos la caminadita, menospreciamos la salita a jardinear, Ajá. menospreciamos, no sé, que está en el mar una nadada en 20 minuticos, que ya es durísima, pero eso también hace un cambio. Hagamos una pausa ahí, devolvámonos un poquito, porque hablando de la dieta que imita el ayuno, entonces la gente, pues claro, está de mi músculo, y entonces mi masa muscular se va a perder en 5 días, no, primero. Segundo, pero ¿y puedo seguir haciendo ejercicio? Pues ¿cómo se te ocurre? Estás con 750 calorías, pero no solo por eso, sino porque el ejercicio activa precisamente también el mTOR, o sea, porque el ejercicio es un promotor de inflamación, ¿cierto? De buena inflamación. Claro, de buena inflamación, depende, porque si hacemos demasiado ejercicio también nos inflamamos mucho, pero obviamente cuando hacemos, por ejemplo, ejercicio de pesas, bastantes pesas, pues nosotros hacemos una ruptura de músculo para promover también como ese crecimiento de músculo. Entonces, esa activación de esas sustancias no la queremos, porque en este momento estamos como en modo avión, ¿cierto? Sí, con el fin de que haya toda esa reparación celular, y el ejercicio precisamente no lo favorece. Por eso tú estás muy invitada a que nos acompañes en la dieta que imita el ayuno, con precisamente sesiones de yoga y de movimiento, pero un movimiento diferente para activar energía, para pensar conscientes. Y bueno, entonces hablando ya del ejercicio, a veces menos es más. Y es muy interesante cómo, o sea, cuál es el ejercicio ideal. Todos son importantes. Sí. ¿Por qué? Porque si yo camino, mira, los atletas de máximo rendimiento, los atletas que más capacidad cardiovascular necesitan, mayor rendimiento necesitan, son los ciclistas del Tour de Francia. Y ellos entrenan el 80 al 90% en algo que se llama zona 2. La zona 2 es la zona en la cual mi capacidad, o sea, mi frecuencia cardíaca va a un paso, pues obviamente la frecuencia cardíaca de ellos tienen seguramente frecuencia cardíaca de 40, y subiendo aquí pues a 14 grados, pues se les subirá a 120, ¿cierto? Pero digamos que la zona 2 es aquella zona en la cual yo no tengo que hacer mucho esfuerzo para hacer ejercicio. Y si yo mantengo esa zona por un largo periodo de tiempo, mejoro la capacidad de mis células de recibir oxígeno. Y eso se traduce en una mayor capacidad mitocondrial. Las mitocondrias son esos organelas que están dentro de las células, que son las que producen energía. El envejecimiento es una enfermedad mitocondrial, el cáncer es una enfermedad mitocondrial, la diabetes es una enfermedad mitocondrial, la enfermedad cardiovascular es una enfermedad de la mitocondria. Entonces, si nosotros con un ejercicio que mejora las mitocondrias podemos favorecer todas esas enfermedades, o sea, desfavorecer, o sea, prevenirlas, pues muchísimo, muy bien, ¿cierto? Entonces, ese es el ejercicio en zona 2, es un ejercicio que nosotros nos montamos en la bicicleta y podemos conversar prácticamente hablando así, ¿cierto? O sea, es un ejercicio que puede ser tedioso para muchas personas. Sí, dicen, claro, no, es que yo no quiero hacer como así, geriátrico. Yo quiero salir de eso en media hora. Pero entonces hay otros 3 tipos de ejercicio que también son importantes, que es el ejercicio de alta intensidad, que también es importante, porque si bien el otro era ejercicio aeróbico y favorezco la oxigenación de los tejidos, y es ahí donde quemo grasa, que si les interesa perder peso, ahí es donde perdemos peso. No de grasa, no de músculo, además. Ajá, es de grasa, no de músculo precisamente. Es el ejercicio de alta intensidad, lo que hace es mejorar nuestra capacidad aeróbica también, y anaeróbica. Entonces yo lo que hago es hacer un ejercicio a máxima intensidad con casi que que ya esté exhausto, entonces acelero mi frecuencia cardíaca a donde me da, eso se llama VO2 máximo, VO2 pico, donde yo ya no puedo ni respirar, pero obviamente con los años yo esa VO2 máxima va bajando. Por ejemplo, yo tengo 53 años y yo no subo por encima de 170 pulsaciones por minuto. No lo logro. Poder subir más es un logro si lo hago. ¿En serio? Claro. O sea, era 220 menos la edad. Ajá, sí. Pero poder subir es un logro. Sí, siempre y cuando me recupere bien. Ok. ¿Cierto? Y rápido. Claro, bien y rápido. Entonces,
Para eso necesito tener una VO2 máxima muy buena, porque necesito una muy buena oxigenación de mis tejidos para yo poder subir a altas frecuencias pudiendo respirar. Sin quedar destrozada, claro, o sea, pues, no quiere de decir que me cama. desmaye. Sí. O sea, no es como voy a ir a 180 desmayada, Sí. sino que voy a 100, ¿cierto? 80 y aquí Pero estoy. obviamente el corazón va envejeciendo, entonces Ah. esa frecuencia cardíaca no va teniendo dificultades para subirse, y por eso es importante entrenarse también en esa VO2 máxima. Pero además de eso, obviamente el soporte, el equilibrio y la elasticidad que dan el yoga, lo que es pararse en un piecito, en las manos, ¿cómo nos morimos? Una de las principales causas de muerte es precisamente una fractura. Total, Una fractura. eso les digo yo de la cadera a las mujeres. Claro, porque perdemos equilibrio. Entonces también es importante cómo apoyamos, el apoyo del dedo gordo, de los pies. Y la conciencia del cuerpo. Ajá. Y obviamente entonces estamos en el movimiento aeróbico, el anaeróbico, el soporte y también la fuerza, que entonces ya todos están haciendo ejercicio de fuerza. Ajá. Pesas al máximo, sí, pero ¿dónde está esa flexibilidad? Total. ¿Dónde está la capacidad aeróbica, anaeróbica? Entonces, obviamente... O sea, la tarea es grande. Hay que entrenar de todito. Sí, hay que entrenar de todito. Ajá. Wow. O sea, wow. Hablando de esto, también están de moda los medicamentos para la obesidad, que en un principio no eran para eso ni siquiera. Descubrieron que sirven para otras cosas. Y ya no solo se usan para la obesidad, sino para pequeños problemas de peso y medianos problemas de peso. ¿Qué hay en eso? ¿Qué hay en esa moda? ¿Qué dicen las investigaciones? Sobre todo de momento se sabe que es mega eficiente. ¿Qué pasa después? Mira, yo creo que hay también como un exceso de información en que eso es malo porque no es natural, ¿cierto? Ese tipo de medicamentos que son los análogos de la GLP-1. La GLP-1 es una sustancia que producimos en el intestino. Imagínate, se produce en el intestino. Qué loco, ¿no? O sea, de ahí la salud digestiva es importante. Y la GLP-1 estimula la producción de insulina a nivel del páncreas. Entonces, para lo que primero se utilizó no fue para la obesidad, sino para la diabetes. Entonces se dieron cuenta de que estas personas diabéticas empezaron a perder peso. De ahí que se empezó a utilizar en personas obesas. La obesidad es cuando tenemos un índice de masa corporal por encima de 30, o sea, el 60% de la población americana es obesa, pero pues aquí tenemos, o sea, un 60% no menos, pero pues sí tenemos... En Estados Unidos menos del 60%. O sea, si estamos hablando de sobrepeso, pues sí, es muchísimo 80, más alto, ¿cierto? Pero obesidad... Lo que pasa es que más del 30%, o sea, antes, o sea, más de... Sí, se puede decir que más del 50% de la población, pero no tengo la cifra exacta, ¿cierto? Okay. Pero hablando de Colombia, sí podríamos decir que más o menos la mitad de la población tiene obesidad, ¿cierto? Wow. Es muy alto, entre el 30 y el 50, no sé, o sea, la verdad la cifra no la tengo exacta. De todas maneras, lo más importante es que de sobrepeso a obesidad a veces hay un pequeño, ¿cierto? O sea, no es mucho. Y entonces... Estas personas con obesidad manejadas con el liraglutide, o bueno, hay ahora otros medicamentos más que han salido nuevos al mercado, se han dado cuenta de que además de bajar de peso, o sea, además de que estimula la producción de insulina, activa también la quema de grasa, disminuye como la circulación de azúcar en la sangre, y entonces la retoma de las células grasas por el azúcar, pero además un mecanismo increíble que también hace, o sea, quema grasa. Por eso hay personas que, a pesar de no tener problemas de insulina, resistencia a la insulina o diabetes, pueden perder peso porque las células grasas activan como esa quema de grasa, y también tiene un efecto a nivel de la parte digestiva, retarda el vaciamiento gástrico. Esto hace que las personas se sientan muy llenas. Tiene obviamente efectos secundarios porque eso puede dar náuseas y síntomas digestivos, estreñimiento, como que le caiga mal la comida también. Pero además tiene un efecto central, y el efecto central es que actúa en el centro también como de saciedad. No se sabe por qué pues no se han estudiado todos los mecanismos, pero no entra a la barrera hematoencefálica, o sea, no entra al cerebro, pero sí hay unos mediadores antes del cerebro que le dicen, vea, dígale allá que por favor... No mensajeros. Que no se exagere, sí, que no es mensajero. Wow. Dice, dígale que está lleno.
Entonces, mira que hay un mundo de cosas alrededor de ese medicamento. Entonces, si me preguntas, ¿es bueno? Yo te diría, me parece que sí es bueno para personas que no han logrado perder peso de otra manera, que son obesos. Es que estamos hablando que la obesidad son personas ya que necesitan bajar 30 kilos, 25, 40, 50 kilos y que pues con dieta a veces les va a costar años. Y que la otra Entonces, opción era un bypass o algo que es mucho más radical. y que además si tú vas a balancear qué es más riesgoso, este medicamento o la enfermedad cardiovascular o metabólica que va a tener, pues obviamente mucho más esta. Entonces las personas son, no, yo soy obesa, pero me quedo así porque esto es peligroso. Y te digo, es más peligroso ser obeso, ¿cierto? La Y que les es, cuesta de pronto moverse y empezar a hacer ejercicio, claro, porque con entonces sobrepeso es un es muy círculo difícil. vicioso. Sí. Lo que sí sucede es que las personas que han sido obesas y que, pues, que necesitan estos medicamentos, los necesitan al parecer, y como no hay estudios, porque esto tiene 4 años apenas, Ay, Dios, ¿cierto? sí. Entonces no sabemos, pero lo que sí se ha visto es que las personas recuperan más o menos en el 66% de los casos todo el peso y hasta en el 100% de los casos en algunos. Entonces, pues estudios hay del 100% al 60%, entonces la mayoría de las personas recupera el peso. Si no se siguen, o sea, las personas dejan de ponérselo es por plata, porque es muy costoso, ¿cierto? Pero no porque tengan que dejárselo de poner, sino, o porque se lo puedan dejar de poner, es porque ya no les da el bolsillo. Entonces las personas recuperan su peso. Se me ocurre porque conozco gente que va a hacerse un bypass o cualquiera de estas cirugías pues ya muy radicales para bajar de peso, que el día de la primera cita les dicen esto es una cosa integral y tiene que ir a un psicólogo porque va a estar muy desesperado. O sea, no es simplemente que le van a cortar lo que le van a cortar y ya. Si una persona que está en Ozempic o en alguna de estas que ya mencionaste o en otra, aprende al mismo tiempo a alimentarse, aprende, claro, habrá algo que pueda ser sostenible en el tiempo. claro. O sea, que este sea como el impulso de lo mismo, de la dieta que imita el ayuno, y que uno de pronto se va entusiasmando con su nuevo cuerpo, con su nueva claridad mental, con la delicia de no estar siempre repleto, con que la digestión puede que te cambie. Ajá. Y si uno dice es que aprendí, que sea también una cosa integral, que al mismo tiempo hacer las paces con que a veces, porque es desesperante, por ejemplo a mí me pasaba en embarazo, pero que quería comer, porque es rico comer, pero que mi estómago, o sea, ya no había espacio, sobre todo en los últimos meses, y ahí hay una pelea interna súper tesa porque es como, ay, qué dicha Master, pero es que no me cabe, ¿cierto? Aprender que incluso ya después que sí te quepa, ya no te vas a comer todo lo demás, o sea, no es solo confiar en el medicamento. Claro, por eso mira que ahí a veces como que el médico funcional dice, no, el liraglutide está mal, y yo pienso, yo me apoyo en personas que necesitan una ayuda, que necesitan también como un aliciente, como un ánimo, como listo, ¿cierto? Pero lo que normalmente hago es que no lo hago en la primera cita. Sí, no es el facilismo, no es claro, que ay, yo tengo una solución para ti. Mira la herramienta que tienes en tus manos. Entonces lo hacemos en la primera cita, como mirar cómo comer, cómo lo logras. Perdí 10 kilos, listo. Entonces vámonos a ayudarnos con esto para que ya, porque es que perder 10 kilos con 30 encima es muy fácil, pero pierda los otros 20 o los 40, eso es lo más difícil. Entonces ahí me parece que es importante apoyar a la gente porque ya con 10 kilos uno se puede mover más. Y fuera de eso están más motivados, entonces les da uno el medicamento y los va acompañando obviamente en el proceso. Pero ya aprendieron a comer. Claro, lo que pasa es que esos estudios de los que te estoy hablando son estudios, ¿cierto? Son mundiales, que son hechos no con medicina funcional, con hábitos, con cambio de hábitos, simplemente ellos le dan, o sea, eso es... O sea, eso es un estudio, sí, exacto, sí, es un estudio mundial de si el coma como coma, si haga lo que haga. ¿Qué pasa con, cierto? Entonces por eso dicen, recuperan el peso entre el 66% y el 100% claro. Si no hacen nada, claro, ¿cierto? Claro. Pero obviamente si uno tiene a alguien que está acompañando, lo que pasa es que la mayoría de las personas lo hacen para perder esos 3 kilos y sí, se van de vacaciones, pierden esos 3 kilos, llegan de vacaciones con ellos encima, ¿cierto? Pero bueno, valió la pena haberse podido poner el vestido de baño. Sí. Pero si me entiendes, si es a largo plazo, obviamente se recupera si no haces los cambios que tienes que hacer. Totalmente. Sí, para cerrar un poco este tema, a mí me confronta mucho digamos, obvio, como todo un lado del péndulo, siempre hay otro, entonces es como, hay gente que dice, detesto la gordura y es
gordofóbica realmente, y hay otra gente que está defendiendo, no, la diversidad física y no sé qué, y no pasa nada. En eso estoy de acuerdo. Obviamente no todos los cuerpos son reloj de arena, no todos los cuerpos son latinos, no todos los cuerpos, sobre todo femeninos, porque desafortunadamente es muy con el molde femenino, es piernas largas, bueno, es verdad, no todo, hay gente que tiene más a la celulitis, a la grasita, a las formitas, etcétera. Pero en medio de esta defensa de la diversidad del cuerpo se cae muchas veces en que está bien tener sobrepeso, no pasa nada, o sea, no pasa nada en cuanto a que tu valor como ser humano no cambia, pero no se puede volver como un validador de la gordura, porque es que la gordura es una enfermedad, o sea, no es solamente, no es verse, es que verse, bueno, pues uno es muy maluco porque pregúntale a cada persona cómo se siente. Esto hablábamos en el podcast con las médicas, con las endocrinas de Ansara Health, y una de ellas nos decía que toda su vida era una tortura, desayuno, almuerzo, comida, que terminaba de comer y ya el botón sentía que no le, o sea, se vuelve una carga psicológica que no deja, o sea, congestiona tanto el cerebro que no te deja disfrutar el resto de tu vida. Sí, pero sabes también que, o sea, aquí estás hablando como de la gordura, pero... Pero de lo estético. Sí, no, pero también hablemos de que hay flacuras muy enfermas también. Muy Entonces, enfermas. Hay gorditos muy sanos. Sí. Y hay personas que tú evalúas y precisamente no están inflamados. Son gorditas, pero se ven bien. Su composición corporal es equilibrada. Tiene una grasa corporal bien repartida. Hacen ejercicio, sus parámetros de laboratorio están bien y se sienten bien. Y tienen buena masa muscular, Sí, tienen mientras que hay otras que son esqueleto. flacas, pues delgadas, pero tú las miras y tienen una grasa corporal súper alta, están por dentro muy inflamadas, no se sienten bien. Entonces, ¿quién está más enfermo? Entonces, no es el sobrepeso como tal, ¿cierto? Pienso que cuando hablamos de obesidad ya estamos hablando de una enfermedad, es que la obesidad es una enfermedad. El sobrepeso, pues ahí de todas maneras estamos hablando del 25 de índice de masa corporal al 30, y ahí hay grandes variaciones y fuera de eso formas, ¿cierto? Hay personas más nalgoncitas, más piernonas, pero todo lo que sea grasa a nivel de abdomen, todo lo que sea concentrado a nivel abdominal, ahí sí estamos hablando de inflamación crónica. Okay. Las personas que tienen de pronto más grasa en brazos, en piernas, pueden no verse muy lindas y tienen también otro tipo de, digamos, de riesgo, una grasa un poquito más tóxica, más hormonal, problemas más hormonales. Pero aquí estamos hablando de problemas más metabólicos. Ya para el corazón. Exacto, ya. Corazón, diabetes, hígado. También más cáncer. Ajá. Entonces, yo pienso que más que el sobrepeso es cómo estamos por dentro y también cómo nos sentimos. Es que ahí volvemos al primer punto, autoevaluarse. ¿Cómo te sientes? O sea, más allá de la pesa. O sea, la pesa se volvió como un instrumento ahí de distracción también muchas veces, decir estoy súper 50 kilos, pero no puedo ni pararme a hacer ejercicio porque me mareo, yo no quiero esa flacura. ¿Para qué? Háblanos de tus programas. Aquí siempre les he dicho, y al principio lo mencionaba, yo soy una enamorada de la autogestión. Hay gente que me dice, no, pero es que yo necesito a la doctora que me pare muchas bolas y que todo el tiempo, o sea, es como si fuera un acompañamiento maternal, casi que... Y a veces le pierden el entusiasmo cuando les dices simplemente inscríbete a la página, aliméntate así, hazlo, al final te haces estos exámenes, vienes a verme, porque sienten que necesitan como cada segundo estar preguntando. Tus programas son muy diseñados para alguien que diga, me voy a hacer cargo de mi salud y voy a tener a alguien que me lea las cosas que yo no sé entender, porque tú sabes leer tu estado de ánimo, tu estado de energía, etcétera, pero no sabemos leer exámenes así, creamos, porque yo los leo y juro que los sé leer, pero no. Entonces, ¿cómo funcionan? ¿Qué parte le corresponde al paciente? ¿Qué parte se hace de manera guiada? Sobre todo en los programas más genéricos. Pues la verdad es que yo tengo, pues 5 al 100 es el último programa, pero yo empecé con la dieta de eliminación porque fue como la herramienta que me cambió la vida y la de mis pacientes, la verdad, y como que me motivó a decir, esto es por acá y esto es lo que yo quiero hacer. Entonces, si alguien no se ha empoderado de su alimentación, y mira que estamos diciendo acá que comer es un placer, que comer es una delicia, que como así que, o sea, entonces ¿por qué hablar como una dieta de eliminación? Y es porque yo pienso que precisamente reconocerse, conocerse y reconocerse es demasiado poderoso. Entonces, pues nosotros nos inflamamos, una fuente inflamatoria es la comida. Entonces, entender cuál es nuestra dosis personal de alimentos inflamatorios, porque van a estar en algún momento en nuestra dieta, me parece importante. Entonces la dieta de eliminación es una dieta antiinflamatoria
que luego se transformó en un programa que se llama, eso es como para personas que dicen, yo quiero empoderarme de mi salud y entender y comer bien y rico. Entonces, eso lo hice con Mariana Gaviria y con María Fernanda Escobar, que son dos coaches espectaculares, y lo tuvimos por un tiempo y, o sea, todavía está, tiene ya 5 años y anda rodando porque es una dieta muy sencilla de hacer. Son 21 días, no son 21 años, en los cuales te vas a reconocer, eso lo digo siempre. Ya el programa de recuperación inmune salió en la pandemia porque las enfermedades autoinmunes vienen exponencialmente en aumento y pues 1 de cada 10 personas tiene autoinmunidad y no lo sabe, ¿cierto? Y el 80% de las personas que tienen tiroiditis de problemas de tiroides tienen una condición autoinmune. Entonces es importante saber que eso les puede mejorar muchos de sus síntomas porque hay personas que a pesar de tomarse la pastilla no se sienten bien y tienen problemas digestivos, etc. Entonces esto es una dieta un poco más estricta porque hay alimentos que a pesar de parecer muy saludables para personas con autoinmunidad no son, pueden ser inflamatorios, como son las nueces, las leguminosas, etc. Entonces una dieta más estricta. Y luego vino algo que se llama sana tu digestión, porque ya yo viendo a mis pacientes que obviamente a veces si uno dice, si estoy comiendo tan bien porque me siento mal todavía, mi estómago se me hincha, etc. Precisamente hay algo que se llama sobrecrecimiento bacteriano, o SIBO, que es un sobrecrecimiento de bacterias en el intestino delgado, que es donde absorbemos los nutrientes, donde está la barrera intestinal, donde allí sintetizamos vitaminas, donde producimos enzimas. Entonces esta parte del intestino es muy importante y a veces hay bacterias que están ahí pues haciendo de las suyas y fermentando lo que nos comemos, así sea súper saludable. Y para eso hay un tratamiento, hay una dieta especial con alimentos que se fermentan poco por un tiempo específico y obviamente con unos antibióticos, ya sean herbales o normales, pues o convencionales, asociados a la dieta que te pueden mejorar esos síntomas, pero todo desde el conocimiento y desde la base de que debes tener un médico también en el que puedas confiar. Y pues estos cursos tienen todos acompañamiento virtual 1 vez al mes, pues las personas que se quieran conectar yo las oriento. Entonces pues esta es la manera que tengo como de poder llegar a más personas, que realmente pues no tengo citas, pero cuando las personas hacen los cursos y ya vienen como con el conocimiento ya como predigerido, es mucho más fácil que si llega un paciente y dice, hola, yo quiero que tú eres médica funcional y yo sé que me vas a ayudar, y yo, o sea, sí, yo sí te puedo ayudar, pero entonces tengo que empezar desde la dieta y es más largo, entonces pues esto nos ahorra un camino importante. Y yo creo que es un acompañamiento muy honrado, porque tú para llegar a explicar esto, que está explicado, súper bien explicado en la página, te demorarías 1 o 2 citas, claro, que también es un costo para la persona. Claro, entonces es algo que sí, fuera eso tiene las recetas, o sea, yo le digo, mira, yo te puedo decir, pues yo no soy chef, entonces para eso contraté personas idóneas en el asunto, pues en el tema, entonces las videos y todo, pues fueron todo un trabajo, entonces. Total. Y tú también estás ahí. Yo también estoy ahí. ¿Cuál es la página para que accedan a esto? Es www.dreapilarrestrepo.com. Y el Instagram, por favor. Es Drea Pilar Restrepo. Pilar Restrepo con doble R. Sí. Listo. Pili, libros que les quiera recomendar o series, algo que te haya impresionado. Yo sé que no todo el mundo es lector, para eso precisamente son estos podcasts, o sea, conocimiento más digerido, pero que alguien diga, vea, este tema me tiene súper inquieto. ¿Qué libro te gusta? O podcast, se vale. Ajá. Bueno, a mí me encantó un libro que leí hace muchísimos años, cuando me motivé por la medicina funcional, que es para todo el mundo y se llama Saber Comer. ¿Serio? Ay, yo no lo conozco. Divino. Sí, el de Michael Pollan. No lo conozco. O sea, tiene 86, 83 frases que dicen cómo saber, pues saber comer es tan sencillo, ¿cierto? Como que no comas nada que venga de una planta, pero sí de que venga de las plantas. O sea, hecho en una planta, pero que venga de una planta, por ejemplo. Wow. O sea, la frase de él más bonita es, o la que resume todo es, come principalmente vegetales, come alimentos reales, pues preferentemente vegetales, y con moderación. Esa es como su frase, ¿cierto? Entonces de ahí se desprende como, no merques en una gasolinera. Ay, por favor, no, muy gringo. Si vas a hacer comida chatarra, hazla en casa, hazte una hamburguesa, pero prepárala tú.
Sí, o sea, no comas nada Él que es que tu abuela no supiera mencionar, por ejemplo, lo que hablamos ahora. Ok. Y son como frases, pero entonces él recorrió todo el mundo y habla como de las culturas ancestrales de su alimentación. Así éramos. Sí, entonces como volver al origen. Entonces, ese es uno de los libros lindos. Si quieren leer un poquito sobre dieta que imita el ayuno, me parece que el libro de Walter Longo tiene muchos, pero tiene el último que tiene muchas publicaciones científicas que se llama El ayuno contra el cáncer. Y pues no solamente habla de cáncer, sino de cómo el ayuno pues mejora todos estos parámetros de inflamación. Cuando hablamos de cáncer, como dijimos, hablamos de enfermedad mitocondrial, la mitocondria daña todo, esa una mala salud mitocondrial sí puede favorecer cualquier enfermedad. Entonces es interesante ese libro. Y pues el libro de Peter Attia, que me parece buenísimo. ¿Cómo se llama? Yo lo oigo, pero nunca lo he leído. Ay, espérate. Uy, momento. No me acuerdo en este momento, pero es espectacular. ¿Están traducidos? El libro de Peter... Yo no creo que esté traducido al español. Creo que no, tal vez, todavía no. Pero es muy, muy, muy bueno. Y los libros de Mark Hyman son más amigables, como para el público en general. Si alguien quiere oír sobre salud neurológica, cuidar su cerebro, David Perlmutter es uno muy bueno. Me lo regalaste, Cerebro de Pan, de cumpleaños, hace como 10 años. Y hay uno ahorita, el último es de salud digestiva y el cerebro. ¿De él también? Sí, el intestino del cerebro, que es muy interesante, está en español. Sí, yo creo que... Pero pues mi autor favorito sí es Peter Attia. Creo que ese libro es un poco más técnico, pero es muy aterrizado, y fuera de eso lo que hablábamos, que él decía que escribió un libro a lo largo de 5 o 6 años, porque decía es que lo que dije hace 5 ya hoy no es relevante. Incluso en sus podcasts dice, hace 1 año y medio hablé esto de los Empic y hoy estoy diciendo una cosa completamente distinta. Entonces es importante entender que esto va evolucionando. Es un animal vivo, es que la medicina está viva como nosotros. Sí, así es. Outlive se llama. Outlive. Sí. Listo. Aquí les queda y también se los voy a dejar en las notas del podcast para que los consulten en cualquier momento, porque hay gente que no es muy instagramera, entonces queda en el Instagram y en las notas del podcast. Bueno, doña Pili, muchas gracias por venir, por volver, por enseñarnos tanto. Yo voy pegadita aprendiendo, a mí me fascina. Yo les digo, mi cuerpo es un laboratorio, el de todos, tan perfecto que le va avisando a uno cuando es hora de volver, de no confiarse, que el hábito de hace 10 años de pronto ya no aplica, que la salud de los 20 no es la misma de los 40. Escuchar el cuerpo. Por favor. Escuchar los podcasts. Y escuchar el cuerpo. Por favor. A ustedes, gracias por estar aquí. Y acuérdense que todas las preguntas, todas las sugerencias, a Pili le pueden escribir por el interno de su Instagram, a mí por el interno de Instagram. Y como sé que hay gente que no es tan instagramera, entiendo que hay gente que se está cansando un poco de las redes y con toda la razón. En anais@yogalalma.com también me consiguen. Un abrazo grande, nos oímos en el próximo. Chao, chao.